A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y les quiero agradecer por acompañarnos en otra edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Edmundo Rivera, quien es socio fundador y Chief Economist de EPR Capital. Hace tiempos que no tengo el placer de conversar contigo, Edmundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Un poquito más acerca de Edmundo. Edmundo trabajó más de una década en la banca en República Dominicana. Luego pasó a trabajar en Panamá como vicepresidente senior y economista en jefe de Bladex, realizando proyecciones de riesgo económico para 26 países en América Latina. Además, él es un profesional bancario con una amplia experiencia de más de 25 años aplicando inteligencia económica y financiera en las decisiones de negocios, inversión, tesorería y control de riesgos. Ha participado en juntas directivas y diversos comités y se ha especializado pues en análisis de inversión y fondeo, estudios económicos y riesgo económico y sectorial, particularmente en América Latina y Estados Unidos. Edmundo, muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar por preguntarte, en este año que ha sido muy movido, ya no tanto como los años anteriores que hubo pues pandemia y después los conflictos, este año viene por una incertidumbre un tanto sorpresiva por parte de la política comercial en los Estados Unidos. Y ya pasando pues 3 meses después del supuesto Día de la Liberación, yo quería preguntarte, ¿cómo está impactando esto a América Latina? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Para mí un honor estar con ustedes, sobre todo con el Cato Institute, que para mí una hermana institución que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Sí, yo creo que cuando uno es analista de América Latina, creo que todos los años prácticamente empiezan iguales, llenos de incertidumbre, análisis de los fundamentos. En el caso de América Latina, esta vez con el entorno global, el tema número uno es que sale mucho en los medios de comunicación y las redes sociales, es el tema de aranceles, obviamente, porque depende mucho de la política económica que viene del primer país del mundo, vamos a decir Estados Unidos, en ese sentido. Pero hay que entender algo antes de empezar. Yo creo que cuando uno analiza América Latina, quiero separar la respuesta en dos partes, si me permite, Gabriela, porque... Sí, claro, sí, está bien. Y quiero reafirmar ese punto. Cuando uno analiza América Latina, uno entra mucho en una especie como de cueva de ignorancia, pero no quiero ser crítico con esa palabra, sino que entendemos como América Latina como un solo ente, un solo objetivo de análisis, y es incorrecto. Yo recuerdo una frase que yo aprendí del gran intelectual argentino Borges, que a él le preguntaron una vez qué opinaba de América Latina en Inglaterra, en una entrevista con un periodista, y él se molestó bastante, y él dijo, yo no conozco un latinoamericano, yo lo que conozco es un argentino, un hondureño, un panameño, un ecuatoriano, un dominicano, y lo que estaba caracterizando es que América Latina es un conjunto de países que si bien tenemos una lengua común prácticamente, bueno, exceptando un poco Brasil y otras islas caribeñas, pero en términos generales, hablando español, estamos hablando de que desde México, haciendo frontera con Estados Unidos, hasta el Cono Sur, donde comparte el Cono Sur, Chile y Argentina, cada uno de los países tiene sus diferencias, sus características. Y ahí viene el análisis. Entonces, no es lo mismo el impacto que puede haber, por ejemplo, un aumento de los precios de petróleo en Ecuador, en tu país, Gabriela, que lo que puede tener un impacto, ese aumento de precios de petróleo en Centroamérica y en Dominicana. Dicho esto, para eso es importante la metodología del análisis. Si no, estaríamos haciendo un análisis de ascensor, de sube la variable, sube el PIB, baja la inflación, y no hay un criterio o un análisis con fundamento, con razonamiento, hasta una narrativa de por qué explica las cosas. Y tú me conociéndome a mí, por eso que la historia, sobre todo la historia económica en América Latina, es fundamental entenderlo. Dicho esto, si vemos, más adelante si quieres explico la metodología, pero si vemos en el caso de Estados Unidos con los aranceles, obviamente el foco número uno de Estados Unidos con los aranceles es con China, hay que decirlo, ese es su principal objetivo político, por decirlo así. Y esto es un elemento importante. El arancel, por definición, es una decisión política, no una decisión económica, porque está demostrado, inclusive, no importa la ideología o el pensamiento económico que está, son de las pocas variables económicas
que todo el mundo coincide que el arancel per se es pernicioso a una sociedad o a un sistema económico. Porque si Pero fuera así, toda la economía... ahora que tú mencionas a China, da la casualidad que hoy en día algo que sí se puede decir que tienen en común los países latinoamericanos es que tienen como principales socios comercial tanto a Estados Unidos como a China. Entonces aquí hay un impacto por doble partida, ¿no? Porque también, o sea, la pregunta iba del origen de esta incertidumbre que se origina pues con la administración, la segunda administración de Trump y ese anuncio, pero también hay que ver pues cómo va a reaccionar China frente a eso y cómo impacta eso, porque parece que, como tú dices, es algo político. Entonces, en muchas negociaciones se comenta pues de que digamos, un país latinoamericano pequeño, pongamos el ejemplo de Ecuador, digamos, Ecuador tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, pero muy importante también China. Y puede haber pues la presión política por parte de su socio comercial, Estados Unidos, de no tener un vínculo más profundo con China. Y ahí viene una cuestión, un dilema que yo creo que al que se van a enfrentar muchos países. Bueno, muy buena tu observación. Ahí iba por ese camino. Si nosotros agarramos América Latina y hacemos un corte vertical, va a aparecer países, obviamente, que están dedicados a aportaciones de commodities, es decir, Sudamérica principalmente, incluyendo Ecuador. Y el otro rango son países que tienen vinculaciones de un sector de mayor valor contenido, industriales o maquilas, por decirlo así. Ahí entran México y Centroamérica y el Caribe con República Dominicana. Ahora, cuando hacemos un corte horizontal, vemos que principalmente esos países de Centroamérica y México, su mercado principal es Estados Unidos. En cuanto a Sudamérica, la mayoría de los países están concentrados hacia China, en menor medida Europa, pero hay algunos que otros países que tienen vinculación con Estados Unidos, que es el caso de Ecuador, por decirlo, y también Colombia. Ahora, esos países exportan commodities. Cuando tú ves una política arancelaria, la definición de la política arancelaria que, vamos a decirlo así, que define el gobierno de Donald Trump, es un poco, no aplica mucho para América Latina, empezando. ¿Por qué? Porque apenas 2 países de los 20 países de América Latina que tienen superávit comercial, que ya de por sí es un mal análisis, hay que decirlo. Y en este caso sería México, que el 80% de sus exportaciones están dirigidas hacia Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y es la gran factoría donde produce bienes industriales como automóviles, electrodomésticos y otro tipo de bienes transables de líneas blancas hacia Estados Unidos. Y el otro país, curiosamente, es Costa Rica, porque tiene una economía muy integrada con el sector exportador con Estados Unidos. Pero si vamos a los países de Sudamérica, incluyendo Ecuador, son países deficitarios. O sea, al revés, exportan más desde Estados Unidos, es decir, traen importación de Estados Unidos que los que exportan hacia Estados Unidos. Ya de por sí no deberían aplicarle aranceles, sin embargo se lo aplicaron. Ahora, 10%, claro. O sea, el 10%, exacto. Ahora, con respecto a China, hay que decirlo, si obviamente la gente dice, bueno, hay que esperar cuando se estén aplicando efectivamente los aranceles, cuál va a ser el impacto definitivo. Pero ya de antemano, esa incertidumbre ya afecta a América Latina por las modificaciones de los precios relativos, es decir, los precios de los commodities, las expectativas inflacionarias, las expectativas de tasa de interés. Por definición, una economía mundial con menos comercio exterior afecta negativamente a economías como América Latina. claro, y entonces, digamos, no se salva América Latina a pesar de no recibir las tasas más altas, los aranceles más altos. Y ahí yo te quería hacer como que una pregunta. Eh, los países de América Latina que, digamos, no son ajenos tampoco al impacto que fue o que implicó la pandemia, que es un impacto no solo de ese año, sino que muchos estados terminaron cargados de deuda. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo ves el perfil, digamos, de deuda de los estados en América Latina post pandemia? Porque se habla mucho, pues, de cómo han quedado los estados europeos, Estados Unidos, cómo se ha deteriorado su situación fiscal. Y bueno, pues América Latina, incluso antes de la pandemia, pues había muchos países como Ecuador que ya estaban en una situación fiscal precaria. Entonces, eso te quería preguntar, ¿cómo ves el manejo de la deuda alrededor de la región? Perfecto. De antemano, yo creo que ahora mismo, y creo que la pregunta tuya es muy interesante, porque si bien hay el tema que está dominando los medios de comunicación, las redes sociales, el tema de los aranceles, yo creo que el problema número uno en América Latina, y esta es mi opinión personal, y que creo que los fundamentos lo justifica,
es el problema de la dominancia fiscal, lo que yo le llamo la dominancia fiscal. Y es una de las razones, y hay que decirlo, es una de las razones por qué mucha de la economía de América Latina, a pesar de que están teniendo crecimiento positivo, son crecimiento mediocre, crecimiento muy por debajo de su PIB potencial. Y por eso que tuve economía que, por ejemplo, están creciendo 2%, 2.5% o 3%, realmente la economía no se nota que están teniendo un gran avance. Con respecto a la parte fiscal, yo creo que no es un problema después de la pandemia, es un problema inclusive antes de la pandemia. Lo que pasa es que lo que hizo la pandemia fue que lo detonó, que lo vamos a decir con un término, vamos a decir callejero, lo blanqueó, o sea, lo puso de manera público. ¿Por qué? Porque, y esto es bueno entenderlo, y yo creo que ese rol del Cato de educar un poco a la audiencia en ese sentido. Cuando hablamos de un problema de deuda, no es un problema que sale de la noche a la mañana, como si fuera un orden espontáneo o un efecto mágico que, mira, tenemos este problema de deuda. No, no es un accidente, ni siquiera. O sea, eso es una política deliberada que cuando tú tienes un gasto excesivo por encima de tu nivel de ingreso, automáticamente genera déficit. Y como esos déficits se tienen que financiar porque los impuestos no lo puedes conseguir, entonces tú comienzas a endeudarte. Te endeudas primero internamente y luego externamente, y eso tiene doble asidero. ¿A qué tiene doble asidero? Hay un problema de solvencia, hay que decirlo claramente, de que tú te quedas más endeudado, pero hay un problema también, que esto es importante, de un efecto de crowding out. Cuando digo un efecto de crowding out es que esos fondos prestables que deberían estar en el sector privado generando riqueza es consumido por el sector público en actividades improductivas. Y lleva un tercer efecto importante, que esa deuda no es gratis. Por eso que a mí me molesta mucho economistas de América Latina, amigos míos, muchos de ellos, me dicen, no, pero que el Estado se está financiando. Sí, pero ese financiamiento tiene un costo y ese costo impacta a las finanzas públicas, a tal punto que muchas economías, incluyendo Ecuador, hay que decirlo, que la generación o el pago de los intereses de esa deuda representa el segundo, inclusive en algunos países hasta el primer componente dentro del presupuesto. Por eso que no hay dinero para otros componentes esenciales del rol del Estado, por decirlo así. Y sobre eso, tú una vez me dijiste que había un indicador en el que tú te fijabas para ver por dónde se encaminaban las finanzas públicas. Me parece, corrígeme si me equivoco, pero que si el servicio de la deuda del Estado estaba por encima de 25% del presupuesto general del Estado anual o alrededor de ese vecindario, que ya era una situación precaria. De hecho, son dos indicadores y la suma de los dos hace el total que tú dices servicio a la deuda. El primero es el pago de los intereses de la deuda pública en todo su sentido amplio y se divide entre los ingresos tributarios o los flujos vamos a decir, el flujo de caja del gobierno, por decirlo así. Cuando está por encima de 15% ya es una alerta roja. Hay economías que lo tienen cercano al 20%. Inclusive alguna economía, si uno lo calcula bien rigurosamente, puede llegar al 23, 24% de ese cálculo. Y cuando tú suma adicional ese pago de intereses, suma vamos a decir, la amortización, que es el pago del capital de la deuda anterior que tú tomaste, ese es lo que se llama servicio a la deuda. Y cuando está por encima de un 30%, ya es un indicador de bandera roja automáticamente. Por eso se ve que las economías, y este es un punto importante, no es necesario llegar a una crisis de deuda para tener ese tipo de problemas económicos, porque se vuelve lo que se llama una economía zombie. ¿A qué me refiero con una economía zombie? Que el Estado necesita más financiamiento o necesita el rol del Banco Central, que no lo tiene Ecuador, para que baje la tasa de interés, para tener mejor financiamiento, más barato, para evitar que esos indicadores se deterioren. Y ese es el problema que también que en muchas economías llega a una situación que inclusive en la recaudación fiscal, y ahí podemos entrar en todo un análisis, esa recaudación fiscal ni siquiera cubre los gastos corrientes y por eso tú ves muchas veces en algunas economías vecinas tuyas, como Colombia, inclusive ya economías que tienen bajos niveles de endeudamiento, como Perú, Chile, de hablar de futuras reformas tributarias porque no da el gasto total de la economía es suplido por el nivel de recaudación obtenido. Pero el problema es que una economía con alto nivel de endeudamiento, donde se está pagando mucho intereses, afecta el crecimiento económico en todo sentido de la palabra.
Y sobre esta cuestión con la que tú iniciaste, de remarcar que hay grandes diferencias dentro de América Latina, respecto al comentario de Borges, ¿no? De que no es que hay una América Latina, sino un argentino, un ecuatoriano, un colombiano. Sí. ¿Qué diferencias ves tú? O sea, ¿cuáles economías dentro de la región tú destacas como que tienen un manejo más sensato o menos malo en términos de política fiscal y cuáles, digamos, son las más frágiles? Ok, pero me permite remitirme un poco a la metodología de mi trabajo, porque eso me va a Sí, dar claro. el camino del análisis. Y yo creo que tú lo has escuchado varias veces en las conversaciones que hemos tenido o en las conferencias que yo he participado contigo. Primero es que nosotros tenemos una metodología de riesgo país, y esto es importante, ese término de riesgo país, cuando tenemos ese análisis de riesgo país para ver cómo está el país, los sectores, las empresas, inclusive a nivel de industria, ante los eventos económicos o políticos sociales que tiene una sociedad per se. Entonces estoy poniendo una definición amplia y que lo puede entender todo el mundo. Si te va la Bueno, calificadora de es que riesgo, el riesgo país es algo que sale en todos los titulares, todo el mundo lo menciona, pero yo creo que se entiende muy poco. No sé si lo puedes explicar de manera sencilla, cómo se compone y qué implica. bueno, la dificultad de que se entiende poco en los medios de comunicación es precisamente porque toman la definición restringida, que es la determinada por la calificadora de riesgo, que es la capacidad de solvencia que tiene el Estado para pagar su deuda, tanto interna como externa. Y si se aplica ya no tanto el riesgo país, pero un riesgo de crédito, cuando se analiza desde el punto de vista corporativo, es si las empresas generan flujo de caja que puede pagar sus deudas o sus pasivos. En realidad es un análisis, vamos a decir, correcto, pero yo creo que está incompleto. Yo me voy a una metodología que no es nueva, es una metodología que ya la diseñó Benjamin Anderson, un gran economista de los años 30, 40 del siglo pasado, 1920, 30, que tiene un libro que se llama, que fue la mejor definición y explicación de la Gran Depresión a nivel global. Trabajó un banco en el Chase de América, trabajó un banco privado, y él lo que dice que tú tienes que pensar haciendo un análisis de los fundamentos. Cuando hablamos de los fundamentos, no es el análisis tradicional de sube y baja, de que sube el PIB, baja el PIB, no. Es un análisis de que, por ejemplo, cuando tú analizas el crecimiento de un país, tú tienes que ver si ese crecimiento está en función de su PIB potencial, si es un crecimiento orgánico, si es un crecimiento insostenible, porque tú puedes tener muy buen crecimiento en un primer año, pero endeudándote mucho o gastando mucho política fiscal, pero luego va a tener recesión en el futuro o un crecimiento mediocre. Lo segundo es, no es lo mismo el crecimiento de 2% en Brasil que un crecimiento de 4% en Panamá o de 5% en República Dominicana. Por ejemplo, Panamá si crece por debajo del 3%, ya es una economía que se siente bastante lenta, casi recesiva. Brasil si crece 2%, es una economía que está llegando a su PIB potencial, pero no un crecimiento sano todavía, es un crecimiento mediocre. Dicho esto, ese análisis de los fundamentos, y hay un conjunto de variables, entre ellas la métrica fiscal que hablamos, hay un segundo componente que es muy fundamental, que es la parte que a ti te encanta mucho, yo te conozco muy bien, Gabriela, que es la capacidad de reacción o de acción que tienen las autoridades ante su fundamento. Y luego pasa un tercer pilar, para entrar a una conclusión, un tercer pilar que es muy importante, que muchos analistas se olvidan, en qué etapa del ciclo económico se encuentra ese país o esa región que estamos analizando. Para poner un ejemplo, si tú tienes una economía como México o Brasil que tiene un problema de crecimiento y ellos quieren hacer una política monetaria expansiva, pero ve que hay una restricción presupuestaria, hay problemas de liquidez, o inclusive hay problemas de tasa de interés con Estados Unidos de paridad, si baja la tasa de interés, lo que puede haber una salida de capitales y eso puede impactar a su moneda, por decirlo así. En el caso de Ecuador no se da en ese punto de vista. Lo que sí hay que analizar en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando estamos analizando el ciclo económico, si Ecuador tiene una economía en recesión como el año pasado, las políticas sanas, te diría, bueno, incentiva el comercio exterior, incentiva la productividad, incentiva a un buen manejo de la finanza pública, porque si lo hace de otra manera, lo que puede agravar esa recesión o dejar una economía mediocre, por decirlo así. Eso sería como los fundamentos, para decirlo así, en términos de metodología. Ahora, eso yo llevo un análisis. El análisis que te lleva es, si vemos lo que ha pasado en América Latina en los primeros 6 meses, estamos detectando que hay economías que han crecido de manera positiva, pero todavía de manera mediocre. Ha mejorado con respecto al año pasado alguna economía, pero no todas. Centroamérica y el Caribe tienen su propia dinámica y podemos dejarlo aparte. Pero si, por ejemplo, analizamos México, México ahora mismo, todo parece indicar que va a tener un crecimiento prácticamente estancado, de cero,
o lo más importante, un crecimiento positivo, pero no muy lejano del cero, entre 0 y 1%, afectado por las expectativas y la incertidumbre que ha habido en Estados Unidos, obviamente, pero hay factores internos también. Y esos factores internos tienen que ver con el régimen de incertidumbre que hay, el gobierno o la gobernanza, que ha afectado algunos elementos de Estado de Derecho, que más adelante voy a aplicar eso, aplicado a América Latina, porque hay una falacia, la gente cree que las inversiones solamente dependen del grado de beneficio que puede obtener, sino que se necesitan reglas de juego claras. En el caso de México, no solamente se necesitan reglas de juego claras, sino que hay unos problemas estructurales de infraestructura, de logística, que hace ver que está pasando factura, porque los últimos 3 años México ha crecido a base de consumo, y el consumo llega a un nivel, una estabilidad que no puede ya. Entonces entra el problema estructural que tiene América Latina, en el caso de México también, que son economías con bajos niveles de ahorro. Y esos bajos niveles de ahorro te llevan a bajos niveles de inversión. Y por eso que tuve economías que por más que quieren crecer, crecen alrededor de una tasa mediocre por debajo de su potencial. Ahora, si nos vamos de un salto hacia Brasil, que yo estoy hablando de las dos grandes economías más grandes, en el caso de Brasil, ya el régimen de incertidumbre viene por factores internos. Aunque se puso un arancel ahora, anunció Donald Trump, un arancel de origen político, porque hay que decirlo, pero todavía no está aplicado. Aparte de eso, el comercio exterior entre Estados Unidos y Brasil es muy pequeño, es muy bajito. Inclusive Brasil está deficitario con Estados Unidos. Pero el problema de Brasil ahora mismo es su problema interno de política fiscal. Y esa primera pregunta que tú me hiciste de la parte fiscal, ahí entra lo que se llama complacencia. Uno diría, bueno, pero si Brasil tiene alto nivel de endeudamiento y el déficit fiscal es muy alto, estamos hablando de 7, 8% del PIB, ¿por qué no hay crisis de deuda? Sencillo, porque los niveles de ahorro de Brasil es relativamente alto con respecto, por ejemplo, a México, y eso permite financiarse mucho con el mercado interno. O sea, el déficit y la finanza pública O sea, de Brasil. crisis, la llamada crisis de la deuda, como cuando nos enteramos los que vivimos afuera de Brasil, sería cuando se agote el endeudamiento interno y tengan que salir a buscar financiamiento externo. Ese sería el problema, pero antes de eso te va a dar señales, y la primera señal que te va a dar es que debe haber una fuerte depreciación de las monedas, y el problema del financiamiento interno, que se va a reflejar por el aumento de la tasa de interés. Y no es casual. Yo creo que no hay que esperar crisis de deuda cuando tuve una economía, porque Brasil es un monstruo, hay que decirlo, un monstruo económico, es un gran país que tiene muchos factores, pero tú ves el sistema tributario de Brasil, es muy complejo, un laberíntica, o sea, muy laberíntica, y hay otro elemento importante, el costo capital de Brasil es muy alto. Tú tienes una tasa, por eso que tú tienes una tasa de interés muy alta en términos nominales y reales. Ahora mismo está alrededor del 15%, si bien recuerdo, aunque la inflación está un 5%. Pero una economía débil que de que comienza tú a afectar las expectativas de la finanza pública, inmediatamente se transmite hacia expectativas de inflación. Y por eso que el Banco Central tiene que tener políticas monetarias. Si quieres, yo te dejo esos dos grandes países. No sé qué otro país te interesa saber más adelante. Sí, no, bueno, durante el último año y medio, un país sudamericano que ha acaparado titulares alrededor del mundo es Argentina. Se siente en estos titulares mucho optimismo acerca del gobierno de Javier Milei. ¿Tú ves, en base a esta metodología, tú ves un cambio de paradigma, una especie de cambio de régimen? ¿Cómo lo ves tú? Ok, te voy a dar la primera respuesta larga. Sí, esa es la primera respuesta larga. Ahora viene la segunda respuesta larga, que será más corta. Y ahí entran las más palabras. Yo estoy en el grupo de los optimistas moderados, pisando tierra. Yo entiendo, por cierto, lo conozco muy bien personalmente a Milei. Milei trabajó hace mucho tiempo en una banca, no voy a mencionar su banco, y lo conozco desde esa época. Y luego vi su transformación hacia un político con un pensamiento establecido. Pero yo quiero irme un paso atrás, si me permite, Gabriela, y creo que estamos en una institución que merece ese tipo de análisis. Yo creo que el gran legado que está dejando Milei es que cambió el discurso y llevó a un cambio de paradigma de punto de vista de la batalla de las ideas. Y era necesario en América Latina. Más allá que uno puede estar a favor o entender otro tipo de elementos, de decir de una forma mucho más moderada, otro mucho más agresiva, eso no entra en el análisis mío. Lo que sí entra en el análisis mío es cuando tú ves un país como Argentina, que tenía mucho tiempo con políticas equivocadas, malas políticas, por decirlo así, donde está la definición clara de populismo, clientelismo y un conjunto de mala administración de una economía con muchos recursos, hay que decir esto, con muchos recursos, pero muy, muy mal administrado.
uno ve como una energía muy positiva, una ola de viento fresco, lo que está haciendo Milei en ese sentido. Algo fundamental que está haciendo Milei es que le ha dado importancia al rol de la política, de la política fiscal sana y estable, la más llamada austeridad, porque yo no quiero entrar en ese debate, pero yo creo que él ha logrado el ajuste a través de un superávit primario y un déficit prácticamente cero. Eso ha sido un mensaje muy positivo de que es el ancla de la economía. Hay dos reformas madres en América Latina que tenemos que tener pendientes, que es tener una finanza pública sana y sobre todo una apertura comercial, que incluyendo ahí la reducción de aranceles y reducción de barreras arancelarias. Creo que Milei se está dirigiendo a esa parte y creo que ha permeado al discurso en toda América Latina, no a la velocidad que yo quiero, pero ya hay un espejo donde la gente se está mirando diciendo, sí es posible tener finanzas públicas sanas, apertura comercial, y eso va en favor del crecimiento, porque son reformas Bueno, reales. y en Argentina la discusión de la inflación cambió, ¿no? Porque había toda una discusión bizantina para los que no somos argentinos acerca de cómo controlar la inflación y lo importante que, el impacto que tiene pues la política fiscal en un país con moneda propia que no es de aceptación universal, digamos, controlar el déficit fiscal para controlar la inflación. Eso, por ejemplo, se demostró en la práctica de que por ahí se puede controlar la inflación, pero también otra cosa es que se ha demostrado que puede ser políticamente viable y rentable realizar ese tipo de ajuste. Ahora tú ves que frente a este cambio de paradigma hay algunos riesgos, algunas vulnerabilidades a las que se enfrenta la economía argentina. Claro, y esa era la segunda parte de la respuesta de tu pregunta anterior y ahora reafirmada con esta pregunta, es la parte del manejo de la política monetaria. Creo que cuando tú tienes una finanza pública, comienzas a sanearla, eso te ayuda mucho a mejorar tu política monetaria interna. Pero creo, y eso es el gran logro, que ha reducido la inflación de unos niveles de doble dígito a niveles prácticamente de un dígito, y se está reforzando. Ahora, la gran pregunta que se hace a nivel interno entre nosotros, los analistas, es si esa política va a ser permanente ante un cambio de régimen. Porque recuerda que lo que va a dominar en Argentina los próximos 6 meses es la campaña electoral, es la elección intermedia, que mucha gente lo está tomando como una especie de plebiscito de las políticas económicas y del gobierno de Javier Milei. Si fuera otro país mucho más normal, lo tomaríamos como una elección intermedia simplemente. Pero aquí lo van a evaluar como un plebiscito. Yo pienso que dadas las restricciones políticas, y hay que decirlo, inclusive presupuestarias, creo que Milei está haciendo lo que él cree que puede estar haciendo con estos elementos. A mí me hubiera gustado una mayor velocidad, inclusive el tema de la dolarización debería estar en el tapete, de mucho más clara, mucho más transparente, pero creo que se ha quedado todavía con algunos elementos que no son culpa de Milei, que vienen del gobierno, los gobiernos anteriores, por ejemplo, el cepo cambiario, el impuesto El control cambiario, o sea, el control cambiario y los impuestos que tienen que ver con las exportaciones todavía, sobre todo las exportaciones agronegocios, en la soja, por ejemplo. Hay algunos elementos que deben revisarse, que me imagino que él está esperando que si él tiene una alta aceptación en la elección intermedia, él va a acelerar esas reformas. Él lo ha intentado de alguna manera, no la dolarización, pero sí ha intentado en mayor apertura, pero ha habido ciertas restricciones políticas a nivel congresionales. Pero un punto importante que no quiero dejar sobre la palestra es que el tema yo diría la mal llamada, pero hay que decirlo así, la microeconomía. Yo creo que la economía real, y creo que hay unas reformas que él ha intentado de hacerlo, son necesarias para que el sector privado sea el motor de crecimiento verdadero en Argentina. No solamente las grandes corporaciones, pero también está hablando de las medianas y pequeñas empresas. Y hay muchos tipos de políticas que se necesitan todavía, temas laborales, temas inclusive temas de impositivos, que poco a poco Milei lo ha ido mejorando, pero la gente está esperando mayor velocidad en ese sentido para aprovecharse de los factores positivos que está teniendo ahora mismo Argentina.
Y sobre el tema que conversamos hace un rato, el tema del riesgo país, algunas personas se preguntan, dicen, con tanto buen desempeño en términos de, digamos, este ajuste fiscal y todo el esfuerzo que se ha hecho en Argentina durante el último año y medio por desregular muchos sectores de la economía, por ejemplo, lo que es el control de alquileres y todas estas reformas que sabemos que se han venido haciendo. De todas maneras, si uno mira el riesgo país y lo compara con otros, como que se mantiene tosudamente alto. Y ahí no sé si puedes explicar a qué se debe eso. Es que es sencillo, porque por más que mi ley pueda hacer esta reforma, hay unos factores estructurales que se mantienen. Vamos a hablar de lo más simple, de lo más básico. Hay personas que están pensando que quizás esto va a estar funcionando solamente cuando esté en mi ley. Ese es un factor. Hay otro factor importante de que el régimen monetario ahora mismo no te permite mayor reducción de ese riesgo país si no hay un cambio estructural en ese sentido, si no hay reforma más profunda y permanente. Y yo creo que y hay que decirlo, no es culpa de Milei y su gabinete económico, pero yo creo que los agentes económicos, inversionistas y analistas fuera de América Latina, como se ha quemado varias veces, ya no quiere quemarse de nuevo con ese mismo efecto. ¿Te recuerdas cuando subió Macri? Automáticamente la gente pensaba que iba a haber una gran liberalización, que iba a haber un gran entorno positivo para las inversiones, y resultó todo lo contrario después. Inclusive personas perdieron el patrimonio en ese sentido. Y podemos ir más lejos. En el caso de Ecuador, cuando subió Lazo, personas pensaron que iba a haber cambio y resultó que entró el mal llamado gradualismo, pero en realidad fue un estancamiento de políticas, y las razones podemos analizarlas. Pero yo creo que el agente económico está más esperando un poco que los fundamentos se estén aterrizando, enterrando y solidificando, y que esa raíz se vuelva dura y comience a florecer. Digamos, ok, aquí hay un cambio de expectativa, de régimen, y que me va a proteger mi derecho a propiedad, y va a haber reglas de juego claras, pues yo voy a comenzar a hacer inversiones duras. Hasta O ahora sea, las inversiones, es el peso de la historia reciente de Argentina. sí, y yo creo que hay algunas otras economías de América Latina. Por eso es que no es tan automático que cuando tú abres la economía, la inversión entra. Tiene que haber una certeza. Y algo importante, y esto demitifica mucho, que si bien hay un capital que le gusta los altos retornos, que se comporta en algunas fases especulativo, pero también cuando son inversiones extranjeras directas quieren que sean recaudaciones de sus ganancias lo más rápido posible. Por eso los ciclos de inversión son de corto plazo. Yo creo que es importante definir de que la gente, cuando va a hacer una inversión, y esto lo he conversado con muchos inversionistas, lo primero que comienza a ver es cómo está el sistema judicial, cómo está la regla de juego, cuál es la garantía política que le ofrece. Inclusive, no hay que esperar a un gobierno que cambie. Si tú cambias hasta un ministro, se da situaciones en alguna economía que cuando tú cambias un ministro, prácticamente tú estás empezando de cero. Te cambia las reglas de juego, te cambia las definiciones. Alguien veía la letra A y ahora la gente está viendo la letra B. Eso genera ciertas resistencias a hacer inversiones en estos países, en América Latina. Digamos, en tu experiencia analizando países, 26 países alrededor de la región, digamos, durante la última década, ¿qué países tú destacas como estrellas en cuanto a crecimiento? Ok, ¿Y qué países los ves como estancados, así? ok, Digamos, como un ranking así de los top y los peores. muy buena pregunta. Y esa es la pregunta que me hacen mucho cuando estoy dando conferencias o estoy dando mi servicio privado. Y lo voy a hablar de manera general, pero primero hay que decir algo. América Latina tiene y yo lo toqué de manera quizá no tan organizada como lo voy a decir ahora. América Latina tiene un problema de productividad, hay que decirlo. Y yo creo que lamentablemente América Latina se ha quedado estancado en cuanto a reforma. Tú te recuerdas, Gabriela, en los 90, que estaba de moda, y ha habido reformas muy puntuales, pero como país haciendo reformas, inclusive ha habido un retroceso. Cuando tú analizas lo que ha pasado en Chile, en Perú, inclusive Colombia, ha habido retroceso. En el caso de Ecuador, yo creo que los retrocesos se ha dado la seguridad, pero cuando uno ve y dice, bueno, fueron reformas, mal llamadas reformas, que te hicieron más daño a la economía. Dicho esto, América Latina está en una complacencia donde simplemente está vendiendo lo que produce. Y suena como un cliché, pero es que lamentablemente si yo produzco commodity, yo voy a tratar de vender commodity.
pero en realidad América Latina no está produciendo lo que se demanda realmente. Uno dice, pero vea a qué punto, ¿qué significa eso? Porque si yo estoy vendiendo porque alguien lo está demandando. Sí, pero tú te estás quedando una parte de la economía. Y por eso que No, pero incluso en commodities, hablando del caso de Ecuador, la productividad en eso ha caído. O sea, exacto. incluso si te dedicas a vender solo esos productos primarios, también vemos que eso ha caído en algunos lugares. Y no vamos más lejos, depende de factor externo, porque cuando tú vienes a ver, tú tienes el mismo producto, el mismo volumen, pero lo que hubo un aumento de precio, entonces está aumentando las exportaciones. Y dice, bueno, está aumentando las exportaciones, pero si tú lo ves, ese producto de término per cápita, en el caso de Ecuador, que lo he analizado, está en niveles prácticamente mediocres. O sea, y ni hablar de la inversión extranjera directa, por decirlo así. Es de los países con la menor inversión extranjera en toda América Latina y del mundo, por decirlo así, no tanto en valores absolutos o nominales, sino también en términos per cápita. Entonces tuve economías que tienen alta tasa de crecimiento y ahora están relativamente con un crecimiento mucho más mediocre o por debajo de su PIB potencial. En el caso de Panamá, ahora recientemente República Dominicana. Esas son las economías que tenían alta tasa de crecimiento, inclusive Panamá llegó a tener crecimiento de 7, 8%. Ya la gente decía 10 años atrás, hay que crecer no tasa china, sino tasa panameña. Bueno, ahora mismo Panamá está creciendo 3, alrededor del 3%, por decirlo así. Dominicana está alrededor del 3%, por debajo del 2%, aunque tuvo un crecimiento bueno el año pasado de 5% dentro de su parámetro. Lo que quiero decir con esto es que son economías dinámicas como que tienen economía diversificada como Panamá, República Dominicana. Hay economías que tienen crecimiento natural, que son poco volátiles. En el caso de Guatemala, estoy mencionando los países centroamericanos para irme ya a los países grandes. Cuando voy a los países grandes, se da un entorno de que México depende de Estados Unidos. Como va a Estados Unidos, va a México. Y tiene un crecimiento más o menos alrededor del 3%, cuando 5 o 6 años tenían un crecimiento de 4,5, 5. Todavía mantiene grado de inversión. Ahora, si nos vamos a otras economías como Brasil, y en el caso de Colombia, Colombia creciendo un poquito mejor que Brasil, pero más volátil en los últimos años, pero han perdido su grado de inversión. Por eso es que es importante entender, si bien tiene crecimiento, pero ha perdido su grado de inversión. Colombia lo perdió hace 3 años, 2 años y medio más o menos, y Brasil lo perdió hace 10, 8 años más o menos, cuando tuvieron la crisis que tuvieron económica y política. Y en el caso de Chile, Perú, si bien tiene grado de inversión, en el caso de Chile tiene el mayor grado de inversión en América Latina, pero la excepcionalidad que tenía Chile ya se perdió. Entonces tuve crecimiento que cuando tú tenías 10 años crecía 5%, ahora está creciendo alrededor de 2% y ya la gente aplaude. O sea, cuando la gente está aplaudiendo que está creciendo 2%, estamos hablando que el crecimiento per cápita está prácticamente en cero, estancado. Si vemos a América Latina como un todo, y esto es importante entenderlo, México y Brasil representan el 60% del PIB de América Latina. Por eso es que el PIB de América Latina está en 1,8, 2%. Pero cuando tú lo decompones, tú vas a ver economía con crecimiento más o menos más dinámico, y ya te lo mencioné, Panamá, República Dominicana, economías que por su tamaño de mercado son importantes y por la calificación de riesgo país que tiene, pero su crecimiento cada vez son más mediocre. En el caso de Brasil, Colombia, bueno, ya no son grado de inversión, pero estamos hablando de Chile, Perú y México. Ahora, ya las nuevas estrellas que yo me refiero es, por ejemplo, Paraguay. Paraguay está teniendo un crecimiento mucho mejor y un país que va encaminando, todavía no tiene los factores estructurales para hacer grado de inversión, pero va a estar cercano a los grados de inversión. Y si Argentina sigue con la política que tiene Javier Milei, yo creo que al final de su periodo podemos hablar de una Argentina ya en el borde de una economía dinámica, porque tiene todos los recursos y tiene el potencial posible y puede recuperar ese espacio que ha perdido mucho en los últimos 15 años en América Latina. Y con respecto, por ejemplo, otra economía que ya están con problemas de crisis económica, el caso de Bolivia, Nicaragua, su crisis política. Yo no, ni quiero mencionar a Venezuela, Cuba, que ya son países estancados por su régimen político y su régimen económico. Pero en el caso de Ecuador, que yo creo que está en la frontera, pero Ecuador necesita garantizar reformas estructurales, y esto es importante, reformas estructurales y que permita mayor inversión, tanto privada, pero también mayor inversión extranjera, que esté entrando flujo de capitales verdadero hacia Ecuador, que es lo que puede hacer un cambio de régimen que necesita para tener un mayor crecimiento. Y tú mencionabas, digamos, una baja productividad como un problema alrededor de la región. ¿Cuáles serían, digamos, los principales obstáculos que tú percibes
para que América Latina pueda crecer más, para que, digamos, y bueno, para que aumente la productividad, que está muy relacionada a la tasa de crecimiento. Sí, aquí hay un gran debate, porque si tú agarras los últimos 40 años, 50 años, apenas tres países tuvieron cambios positivos de su productividad. Y en ¿Cuáles este son caso, esos tres países, por curiosidad? bueno, estamos hablando de Chile por el cambio de régimen que hubo a nivel de los 70 y después se mantuvo en los 80 y tuvieron ganancias. El caso de México con el Tratado de Libre Comercio y el caso de República Dominicana por la diversificación, pero vinculado más con el sector turismo, el sector exportador de zona franca y algunos componentes, vamos a decir, que viene vinculado con la economía de servicios, ya aprovechando la remesa, el flujo de inversión extranjera. Esas son las tres economías, vamos a ir de manera grande. Tú vas a decir, pero ¿y Panamá? Sí, Panamá ha tenido una diversificación, pero no tenía ganancia de productividad. Al revés, la ganancia de productividad, la PTF, la famosa PTF, la productividad total de factores, ha sido en algunos factores negativos. ¿Por qué? Porque entramos en un error característico de América Latina. Nosotros pensamos que simplemente la economía entra en mayor productividad simplemente aumentando su gasto de capital. Y no es así. Tú tienes que aumentar su gasto de capital, pero enfocado, empujando al sector privado, paralelo. Si no, lo que va a haber es gasto de capital, que cuando viene a haber una política de ajuste, tú reduces esa inversión de capital y pasa factura al, sector, al crecimiento. La clave está es cuando tú tienes un sector privado que se integra a la economía, sobre todo la economía internacional, solo que tiene ganancia de productividad. Ahora, con respecto a los otros países, y estamos hablando de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, todo eso, sí tienen empresas que están muy vinculadas a nivel internacional, que son A1, cuando digo A1, que son empresas muy buenas, que tú le llevas a cualquier país del mundo y sigue siendo muy buena empresa, pero estamos hablando de un conjunto de empresas, no de un país. Entonces, cuando tú ves que el principal el elemento, el componente exportador, de, por ejemplo, de Colombia, es de alguna manera el petróleo y minerales, pero los otros sectores empresariales están dedicados más al consumo interno, a la demanda interna. En Brasil, tú tienes un sector exportador A1, exportando agronegocios, minerales, en este caso hierro, pero cuando tú vas a las otras empresas, tiene industria certificada, pero está muy determinada por consumo interno, por la demanda interna. En el caso de Colombia, perdón, de Perú y Chile, el cobre, por decirlo así. Cuando pasa un movimiento de los precios de los commodities, se resiente mucho la economía. Mientras más diversificada lo puede soportar, pero cuando son menos diversificadas, por eso es que cuando cae el precio del petróleo, Ecuador lo siente automáticamente. ¿Por qué? Porque su economía es poco diversificada. Tú dirías, pero el mundo, yo ando en Guayaquil, en Quito, veo muchas empresas. Sí, pero son empresas que están determinadas por la demanda interna. Y esa demanda interna está asociada a endeudamiento del sector público, y hay que decirlo, o el sector exportador, que es el petróleo, que te entra la divisa necesaria para mover la economía. Y sobre, tú hablas del tema de inversiones, por ejemplo, que Ecuador es uno de los países que menos inversión extranjera captó. Y esta pregunta tal vez, no sé si me vas a contestar que no ves muchas oportunidades, pero si tuvieras que decidir sobre una inversión en renta fija o renta variable en la TAM, ¿qué oportunidades ves? ¿O por dónde ves mejor el juego? ¿Por el lado de bonos de empresas que, digamos, sí están integradas al mundo o por el lado de bonos soberanos? ¿Cómo ves ese tipo de inversiones? No, hay que decir algo. Esa es otra parte de mi función, de mi trabajo. Oportunidades, perdón, Gabriela, oportunidades hay. Hay oportunidades en todos los países, a nivel empresarial, a nivel de industria. Ahora, hay un tema que no lo he tocado y lo voy a tocar ahora, voy a aprovechar. Nosotros hemos aprendido de mala manera que la política es muy importante en América Latina y esas políticas determinan el grado atractivo que puede tener un sector o una industria específica. Para poner un ejemplo, quizá yo me interesaría hacer inversiones en el sector minería o energía, pero quizá las reglas de juego en Ecuador o en Colombia no me permiten. O sea, me tiene acotado. Entonces, O sea, por ejemplo, en minería de Ecuador no se permite, porque son recursos del Estado, y no se permite arbitrajes internacionales en contratos con el Estado. Y por ejemplo, exacto. en el caso del Perú, sí está permitido. O sea, tienen un régimen de arbitrajes internacionales mucho más liberalizado. Entonces, hay ciertas diferencias en las regiones en cuanto a distintas garantías de seguridad jurídica, ¿no? Claro, claro, pero también se da el caso de que tú puedes tener inversiones y
Y no solamente tú como capital principal, sino tú puedes comprar una participación de esa empresa a través de una renta fija o un valor indexado, pero esa empresa le revoca su licencia o es de alguna manera nacionalizada o le restringe su línea de producción. Y ha pasado. Y los sectores más sensitivos son precisamente los sectores más estratégicos, que estamos hablando del sector eléctrico, sector energía. Cuando digo energía, en todos los componentes, incluyendo el sector de hidrocarburos o combustible, o el sector de minería, o inclusive sectores que tienen que ver, por ejemplo, de servicio utility en inglés, o sea, agua, luz, que tienen que manejar presas. Son sectores muy sensitivos desde el punto de vista político. Y eso te lleva de que, ¿qué pasa? En América Latina, las inversiones o el manejo de la finanza se torna más rentista. ¿A qué me refiero más rentista? Buscan participaciones de aprovechar tasa de interés, hace un arbitraje. En el caso de Ecuador no se nota tanto porque es dolarizado, igual que Panamá, igual que El Salvador, pero ya cuando tú vas a economía como Colombia, como México, como lo que tú entras es aprovechar las paridades de tasa, la diferencia de tasa, El o carry comprar trade. el carry trade, exacto, o inclusive compra participación corporativa, pero entendiendo de la velocidad que tú puedes hacer, porque hay un problema también estructural, Gabriela, que podemos hablar en unos minutos, es que el mercado de capitales en América Latina es muy pequeño, muy poco profundo y bastante Eso ilíquido. te iba a preguntar. Hace poco yo escuché una entrevista de Patrick Collison, el fundador de Stripe, esta plataforma de pagos en Internet, y él decía que, bueno, él es irlandés, y él decía que le parecía fascinante lo gigantesco que es el mercado de capitales, digamos, para financiarse no solo a través de la banca tradicional, como se suele hacer en América Latina, sino a través de digamos, los fondos de cobertura, los hedge funds o, digamos, las bolsas de valores. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, las bolsas de valores financian muy poco, casi todo. La bolsa de valores de Guayaquil, casi toda la inversión es con fondos del Seguro Social. Digamos, es algo muy primitivo. Y entonces mi pregunta va, ¿qué países han avanzado más? Porque tú tienes mucha experiencia en banca, en sistemas financieros. ¿Qué países en la región han avanzado más en esta modernización del sistema financiero? Bueno, es que es obvio, cuando uno analiza que los países que tienen garantizado esos Estados de Derecho o el régimen monetario fiscal lo garantiza, en el caso de Chile y de Panamá, ya economías grandes como México, en menor medida Brasil, pero son porque son economías muy grandes, tienen el mercado más sofistificado, por decirlo así. Pero si tú lo comparas con Estados Unidos, es muy unitario. En Estados Unidos, la banca tradicional es importante, pero la banca no tradicional y todos los elementos que tú mencionaste es fundamental. Y hay muchos mecanismos de financiamiento y de crédito en Estados Unidos de una manera impresionante. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Que hay dos lecturas rápido. Primero, te lleva a que tú no inviertes en papeles comerciales, o sea, o productos muy establecidos y muy regulados. Pero por dos razones. Una, las empresas en América Latina son cerradas, hay que decirlo. Muchas de ellas son cerradas. Y la contabilidad y la apertura accionaria no es muy transparente para que entre un inversionista y compre participación. Pero lo segundo es que hay muchas regulaciones y no hemos preocupado mucho tanto las regulaciones, que por eso yo estoy muy escéptico de la inteligencia artificial en América Latina, porque tantas las regulaciones que inclusive te lleva a que cuando tú vienes a ver los fondos privados de los family office o los fondos de pensiones, prácticamente termina invirtiendo en papeles comerciales del gobierno, por decirlo así, o en título de deuda del gobierno. Entonces, es como una nacionalización de los fondos de pensiones, no de manera es profeso, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque de su cartera de portfolio de inversiones, el 60-70% están en inversiones de papeles o deuda pública del Estado. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, incentivos regulatorios, porque no paga, ¿cómo se llama esto? El costo de capital, le dan mayor tasa de interés y lo más importante, la provisión por nivel de riesgo es cero. ¿Por qué? Porque considera que el Estado es libre de riesgo, por decirlo así. Pero entonces el mercado se vuelve muy pequeño, muy poco transable y muy poco líquido. Bueno, este es el efecto de desplazamiento, ¿no? O sea, digamos, Claro. es parte de los fondos prestables que se desvían hacia el sector público. Y ya Y, para ir, perdón, y hay un punto importante. Tú tienes que tomar en cuenta el sistema tributario, que es muy complejo y casi es anti-crecimiento, anti ese tipo de política de mejoramiento del mercado de capitales. y para ir
concluyendo, Edmundo, si tú pudieras elegir una o dos reformas que le recomendarías a los ministros de finanzas en América Latina, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, para mí las finanzas públicas deberían organizarlas mucho más eficiente, más organizada. Debería estar pensando un enfoque de quitar no solamente la parte de los números per se, y hay que revisar en qué está el Estado gastando, revisar esos valores y provocar una reforma tributaria mucho más neutra. Cuando digo neutra, no aumentar impuestos sobre impuestos, sino que se recauda lo más posible, pero con las menores tasas y que sean mucho más económicas y más fáciles de recaudar. Pero algo fundamental también, eliminación de o reducción de la permisología, de la tramitología, las regulaciones. Tratamos de copiar lo que está haciendo Europa, Estados Unidos, pero no entendemos nuestra propia economía y por eso tenemos problemas en tipo regulatorio. Y una segunda fase, yo creo que va paralelo también, es revisar lo que tiene que ver con la apertura comercial. Cuando hablo de apertura comercial, es todo el elemento de inversión extranjera, no solamente arancelaria, barrera arancelaria, y permitir que sea una economía mucho más dinámica. Y tercero, hay que tratar de tener el mejor régimen monetario posible. Y ahí digo lo que dicen los americanos, sound money, o sea, un dinero sólido. Si hay economía que tiene que dolarizar, bueno, que se dolarice. Si hay economía que tiene que tener mejor régimen monetario, que lo tenga. Pero esas tres variables son fundamentales. Sin eso no, más allá de los otros elementos que podemos mencionar de reforma de tercera generación. Y dada la volatilidad de América Latina, dada la volatilidad, ¿cuáles tú crees que son más difíciles de revertir? Porque los gobiernos cambian en teoría cada 4 o cada 5 años dependiendo del periodo electoral en cada país. Ese punto de que si tú tienes una finanza pública sana y un régimen monetario sólido, no importa la estructura que tú tengas, pero que sea un régimen monetario sólido, que no financie la finanza pública, que esté cortado de raíz, son medidas que son muy difíciles de revertir. Por lo menos un gobierno, un periodo establecido o dos periodos establecidos, por decirlo así. Un punto que no menor, hay que darle mucho seguimiento al tema de la revolución de la inteligencia artificial, pero en América Latina lo están malinterpretando como un problema de manejo de data, no, es algo mucho más profundo, mucho más importante, que es un cambio de régimen de la parte laboral, de la parte de la relación de las empresas, y me voy más lejos. Inclusive se puede hablar de algunas líneas de profesionales que prácticamente no van a desaparecer, pero van a estar muy diferentes a lo que estamos pensando hoy en día. Claro. Bueno, te quería agradecer por acompañarnos esta semana. Espero te podamos tener en otra ocasión. Daba para mucho más la conversación. Hemos estado conversando con Edmundo Rivera en esta última edición del Cato Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Muy amable de tu parte. Radio Centro y Centro Digital presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.